parábolas. Hemos estudiado un sinfín de parábolas, amén. La parábola del sábado pasado que estudiamos, que es el tesoro escondido, híjole, cómo batallé, de verdad, sí, me fue duro. Hoy quiero predicar o enseñar sobre la parábola del buen samaritano. Tal vez tú la conoces, la has oído. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas de Jesús, ¿verdad? Juntamente con la parábola de la oveja perdida y el hijo pródigo. Esas son las parábolas más populares entre el pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, con esta parábola, la parábola del buen samaritano, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que trata? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Con esta parábola aprendemos la importancia de tener un corazón lleno de amor y de misericordia. Que cuando nos necesiten no nos fijemos en la raza, en la religión o clase social. Amén. El amarnos o el amar a la gente, amén, moverá a la acción y amaremos a esa persona tal como Cristo la amó, tal como Dios la ama. Debemos amar a las personas. Este es uno de los principales mensajes detrás de esta parábola. Amén. Vamos a leer Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole de paso pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Aquel hombre, el intérprete de la ley, respondió: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremenda historia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús te pedimos revelación y entendimiento de esta parábola del buen samaritano. Señor, la hemos leído un sinfín de veces, pero muchas veces no logramos entender. Y ayúdanos a entenderla en su totalidad y enséñanos el mensaje escrito en esta palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Bueno, vamos a ver un resumen de la parábola. En primer lugar, nosotros vemos en el versículo 25, ¿verdad? Vemos a un intérprete de la ley. Aquí hay un hombre religioso involucrado en esta parábola. Y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recuerda que hubo otro hombre más que preguntó por esto, el rico, ¿verdad? ¿Se acuerda? El hombre rico también hizo la misma pregunta: ¿qué bien haré para tener vida eterna? Ahora aquí está este hombre también haciendo esta misma pregunta. Amén. Esta parábola, la del buen samaritano, fue la respuesta de Jesús a un maestro de la ley, quien le preguntó quién era su prójimo
para probarle. Este hombre, hermano, otra traducción dice que era un experto en la ley. Era un experto, o sea, no era un ignorante este ser humano que vemos en el versículo 25. No era ignorante. Esto lo hizo con el propósito de poner a prueba a Jesús. Luego en los versículos 26 dice, y le dijo, o sea, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús lo llevó a la Biblia y le dice, ¿qué lees? ¿Cómo lees en la palabra de Dios? ¿Cómo lees en la ley? Ahora escuche bien la respuesta. Dice la Biblia, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vea la respuesta de este maestro de la ley. Él es un experto en la ley, porque él citó dos textos de memoria del Antiguo Testamento. Él hizo mención de Levíticos 19:8. Él hace mención primeramente de este versículo. Venga conmigo, Levíticos 19:8. Él hace esta mención en de estos versículos. Esto quiere decir que el hombre no es un ignorante total. 19:18 de Levíticos. Mis estatutos, 18, ¿verdad? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces el intérprete de la ley hace mención de este versículo. Luego también hizo mención de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mire, léalo conmigo, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que no era tan ignorante el curita. Era alguien que tenía un gran conocimiento. Entonces él quiere tenderle una trampa a Jesús. Él quiere hacer caer a Jesús. En el capítulo 10, versículo 28 de nuestro texto de Lucas, nos dice que Jesús le respondió, amén, le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Le dijo Jesús, está bien la respuesta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué hubiera contestado usted si este hombre le hubiera preguntado, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe qué hubiera contestado yo? Amén. Yo le hubiera dicho, ¿a poco no sabes? Pues es tu vecino, es tu tío, es tu pariente, es alguien ahí, y rápidamente me la saco. ¿Cuánto dicen amén, verdad? Ese es tu prójimo. Pero Jesús no es como nosotros. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Jesús no es como tú ni como yo. Jesús quería, al explicarle la parábola del buen samaritano, que él mismo descubriera por sí mismo la verdad. Que él mismo la descubriera y se diera cuenta. Escucha bien, Jesús es diferente. Entonces le cuenta la parábola del buen samaritano para que él descubriera por sí mismo quién es su prójimo. Con esto se daría cuenta que el conocimiento sin aplicación es solamente religión. Él tenía mucha palabra, tenía muchos textos en la cabeza, pero poca aplicación. ¿Cuántos me están escuchando? Nosotros estudiamos la Biblia,
creemos en la Biblia, leemos libros, leemos Biblias de estudio y todo, pero el conocimiento sin aplicación no funciona. No funciona. Y es lo que Jesús está diciendo. Quiero ver, segundamente, enfocarnos en la persona necesitada, no en los posibles peligros. Muy bien, Jesús le empieza a contar la parábola del buen samaritano. Piensa en los samaritanos. La Biblia hace mención mucho de este tipo de personajes. Por ejemplo, en Juan 4, Jesús fue al pozo de Samaria y encontró una samaritana, ¿verdad? Los discípulos, después de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, ellos fueron hacia Samaria llevando el evangelio. ¿Quiénes eran estos? ¿Por qué hace mención de un samaritano? ¿Por qué no menciona, no sé, tal vez a un iraní, tal vez a un moabita? Pero ¿por qué a ellos? En el versículo 30 dice la Biblia: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Usted sabe que cuando a uno lo asaltan, no sé si usted lo han asaltado, ¿a cuántos los han asaltado? ¿Ustedes a cuántos asaltaron antes de ser cristianos? Al Señor a cada rato, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Lo asaltan, pero no solamente sucede eso, sino que dice la Biblia que a este hombre, aleluya, lo despojaron y le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cuántos están aquí esta noche? Ahora, pensemos un momento hacia dónde se dirige el hombre que cayó en manos de ladrones. Pensemos. Tal vez él fue a Jerusalén a un mandado, tal vez fue a traer tortillas, o tal vez fue al pan, tal vez fue a traer, no sé, un ventilador porque estaba haciendo mucho calor. Algo. Ahora, el camino de Jerusalén a Jericó era conocido por ser peligroso. Muy peligroso. El hombre había sido asaltado, herido, y lo habían dejado medio muerto. O sea, lo habían dejado más para allá que para acá. Ya casi petateaba, ya casi estiraba la pata, ya casi se iba con el Señor. Esto, hermano, esto implicaba un riesgo real para cualquiera que se detuviera a ayudarlo. O sea, en este camino por el peligro, no cualquiera se atrevía a acercarse a alguien mal herido y tomar tiempo y luego curarlo y luego llevarlo y protegerlo. Escucha bien este día. El buen samaritano, ¿sabe lo que hace el buen samaritano? No permitió que el temor lo paralizara. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro municipio, nuestra nación está pasando un tiempo muy crítico, muy difícil, y de alguna manera pues tratan de meter temor por todos lados. ¿Cuántos dicen amén? El temor lo que hace es que muchas veces paraliza, detiene para no hacer la voluntad de Dios. Ayer estábamos aquí, vinieron los soldados, les dije si quieren pasar al baño, la iglesia está abierta, pueden pasar, y estaba yo hablando con un muchacho y pues me hacía preguntas, ¿no? Ahí con un guardia de ellos, y le decía yo, nosotros pues nos vamos a predicar allá para abajo, la San Juan, la Reinita, allá para aquel lado de ¿cómo se llama? De la San Antonio y todas esas áreas. Le digo, y sí, hay gente que sí te causa cosa. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Una vez me acuerdo que estábamos en Tepic, Nayarit,
El pastor Víctor Higuera en Tepic, Nayarit, México, nos pidió de Puerto Vallarta al pastor Bañuelo que si íbamos a cuidarle la iglesia. Y fuimos a Tepic, Nayarit. Son 3 horas de distancia, aunque es otro estado, ¿no? Son 3 horas de distancia. Y llegamos a Tepic, y me acuerdo, hermano, que en una ocasión estamos Nancy y yo predicando en una esquina, predicando el evangelio, estábamos predicando la palabra de Dios, cuando a lo lejos, hermano, vimos un pelón grandote que venía derecho con nosotros, hermano. Pero grandote el Señor, pelón y feo, unos ojotes, hermano. Y lo veo que viene acercándose poco a poco. Y hermano, y yo estoy viendo, era un señor alto, grandote, aleluya. Y yo, hermano, estaba lleno de temor. Dije, este amigo va a venir a soltarme un trancazo y me va a enterrar vivo aquí. Se fue acercando. Y sabe, hermano, cuando llegó con nosotros me dice, vengo para que ore por mí. Pero el miedo paraliza. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no sale a la calle por miedo, por temor. Pero recuerde una cosa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos dicen amén este día? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En el versículo 31 y 32 sucede algo impresionante. Dice que aconteció que vino o descendió un sacerdote. Imagínate de dónde viene el sacerdote. No es católico, acuérdate, no es católico, ellos no son católicos. Él viene del templo de Jerusalén. Amén. Dice, descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Te has preguntado por qué pasó de largo? O sea, no es una mera casualidad. Él es sacerdote. Luego viene el levita, los que sirven en el templo, los que cargan los instrumentos del templo. Aleluya. Y también ve a aquel hombre y se va de paso. Se va de paso. Escucha bien. Aquí miramos algo, hermano, terrible. Esto nos enseña que el amor verdadero nos ayuda a mirar más allá de las circunstancias. Ellos vieron al hombre en peligro de muerte, pero se fueron. Posiblemente es que llevaban prisa. La segunda cosa que yo considero que es la más verdadera es que no se querían contaminar, porque dice que estaba medio muerto. Esa es la posible causa, por lo cual el sacerdote y el levita no se acercaron. Es decir, tuvieron miedo. Aleluya, de contaminarse con un muerto. Recordemos que en esta época cualquiera que tocaba a un muerto quedaba inmundo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Está en Levíticos, gloria al Señor. Ahora, escucha bien, posiblemente también es que él tuviera, o ellos tuvieran miedo que les hicieran lo mismo que le hicieron al que está tirado. Es una probabilidad. Y la tercera cosa es que ellos no miraron un provecho en esta circunstancia. Simplemente miraron a un hombre lleno de tierra, semidesnudo. Vieron a alguien que ya no traía ni para el autobús, amén, ya casi muerto, y se van de paso. Escucha en este día. En el versículo 33 dice la palabra de Dios, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto es impresionante, porque no es cualquier cosa. Uno lo lee y uno lee la historia, dice, qué bonita historia, ¿no? Qué buen hombre, que a todo dar. Pero escucha bien, los riesgos que él está corriendo no es cualquier cosa. Por eso es que a veces predicar el evangelio corre grandes riesgos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Corre grandes riesgos anunciar el evangelio de Cristo en cualquier ciudad, en cualquier nación. Hace un tiempo atrás un pastor está haciendo evangelismo en la calle, llega alguien y le pone la pistola en la cabeza y le deja ir un tiro en plena calle. Amén. Es un riesgo predicar
el Evangelio de Cristo Jesús. Allá en el pueblo donde yo soy, en Jalisco, en el rancho de Agua Fría, Jalisco, México, amén, hay una iglesita, pero para que esa iglesia se estableciera, amén, los hermanos, un misionero americano que llegó con otro pastor, para poder establecer la iglesia, tuvieron que enfrentar machetes, tuvieron que enfrentar pedradas, tuvieron que enfrentar manifestaciones para que no se llevara a cabo la obra de Dios. Gracias a Dios, esa iglesia todavía sigue en ese lugar, y gracias a Dios por las oraciones de mis hermanos, de mi hermano Erasmo que ya falleció, gracias a él es que yo fui salvo. Amén. Entonces, hermano, versículo 33 y 34 dice: acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, la compasión del buen samaritano, amén, fue más allá. Amén. El buen samaritano vio a uno que sufría. Su compasión fue más fuerte que sus miedos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esto nos enseña que el amor verdadero nos ayuda a mirar más allá de las circunstancias adversas. Cuando tenemos amor verdadero, podemos hacer muchas cosas por la gente. Escuche bien, siempre servir a Dios va a ser un riesgo, pero a esto nos llamó Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque últimamente nos hemos olvidado de la obra de Dios, nos hemos relajado, ya no oramos, ya no estamos viniendo a la oración en las mañanas, ya no estamos casi llegando a la iglesia, evangelismo, 2, 3 llegamos, ya no hay mucho interés por la obra del Señor. Ya no hay, ya no lo hay. Me impresiona la hermana Paulina, ella de repente dice: hermano, yo no puedo ir, pero aquí va una ofrenda para que vayan, para que sigan haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, hermano, que no viene a la iglesia, pero ellos tienen interés por la obra de Dios y ellos mandan ofrendas, aleluya, para apoyar la obra de Dios. Y curioso es que ellos no vienen a la iglesia, y Dios los ha bendecido económicamente, y yo quisiera que se salvaran. ¿Cuántos dicen amén? Que entraran por esa puerta y le entregaran su vida a Cristo y sirvieran al Señor. Amén. Entonces, hermano, esto nos enseña que el amor verdadero nos ayuda a mirar más allá de las circunstancias adversas, a poner en la necesidad del prójimo en primer lugar, aun cuando el hacerlo implique sacrificio y riesgo personal, porque es un riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Un día me dijo alguien: hermano, ya no quiero que me llame, ya no quiero ir a su iglesia. Digo, bueno, no, ahí te dejo. Sí golpea. ¿Cuántos dicen amén? Ya no quiero ir. Encontré a alguien el otro día y quiero seguirlos a los dos para recordarles de los servicios de la iglesia, y parece que vieron al diablo, hermano, salieron corriendo. Seguramente me vieron cuernos así bien feo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí viene este latoso. Bueno, digo, bueno. Y corrieron y así se adelantaron. Digo, qué feo, ¿no? Cuando muchas veces aquí los vimos llorar en el altar, cantar alabanzas, levantar las manos, sus hijos participando en la obra de Dios y todo el asunto, y de repente, ¡pum!, el corazón se secó. Eso golpea el corazón de un pastor. Amén. Y pues seguiremos poniendo la necesidad de otros en primer lugar. Este ejemplo nos ayuda a quebrar con el egoísmo y ser empáticos, o sea, ponernos en los zapatos de otra persona. Ponernos. Lo que sucede aquí en Lucas 10 es que fueron antipáticos, no les interesó la gente, no les interesó el hombre tirado. No me importa si te mueres bueno, y si no, pues también bueno. El otro día que hubo aquí
unos balazos, fuimos Isaí y yo, y la intención mía era de que posiblemente entráramos a orar por la gente, pero no se podía porque se llenó de guardias y de policías y de tanto hermano rescatista. Llegaron, no sé, tal vez unos 40 rescatistas peleándose por los muertitos ahí, y no se podía. ¿Cuántos están aquí este día? Comentan que a la par de ahí hay una tienda, hay una tiendita y hay una iglesita a un ladito. Conocimos al pastor, se llama Gavino, creo que se llama Gavino, y lo saludamos y todo el asunto, y a la par sucedió la balacera, la tiendita. Pero dice que una señora, una muchacha, hija de una hermana, la hermana mayor entró a la iglesita y la muchacha se quedó en la tienda ahí, tú sabes, a platicar con los vaguitos, y le tocó. Qué triste. ¿Cuánto dicen amén? Y estamos preocuparnos más por la gente. Sé que es un riesgo, sé que es un trabajo, sé que es una entrega, sé que tendremos que sufrir la lluvia, el frío, la flojera, el tener algunos problemas en casa, pero necesitamos hacer algo. Poner en primer lugar la necesidad del prójimo, aun cuando hacerlo implique sacrificio y riesgo personal. No podemos ser egoístas. En el libro de Juan, capítulo 13, mira lo que dijo Jesús. Juan 13. Esta historia, yo cada vez que la leo, amén, la leo, he leído muchas veces, un sinfín de veces, y digo, Señor, qué grande es el amor que tú quieres mostrarnos aquí. Vamos a leer Juan 13:34, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una de las cosas que caracteriza al cristiano es el amor que siente por Dios y el amor que siente por el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted sabe que amar a Pedro, en este caso, pues es difícil. ¿Cuántos dicen amén? Amar a María, a Marta, a Susana, a esta gente que viene del mundo, eran de ojo alegre, y tú sabes, amar, si me acerco y si me baja el mío. O sea, pero el Señor está diciendo, ámense unos a otros. En esto van a conocer todos que sois mis discípulos. El amor genuino que viene de Dios no se queda, oye bien, en sentimientos. El amor genuino de Dios no se queda en sentimientos ni en buenas intenciones. Se tiene que demostrar. Es decir, como dijo Juan el apóstol en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 16, primera de Juan 3, 16, ve lo que dijo Juan en cuanto a este punto. Amén. Primera de Juan 3, 16 al 18. Fíjate bien. Esto es muy interesante. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El llamado aquí, hermano, es que nosotros no solamente digamos, amamos a la gente y cantemos ese canto, amamos a la gente, oh, oh, amamos a Juanito, oh, oh, amamos a Juanito porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo para amar a Juanito. Amamos a César, amamos a César, amamos a César porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo para amar a César. Y sí, necesitamos a Cristo.
Y luego amamos a Panaria. Amamos a Panaria. Amamos a Panaria. Amamos a Panaria porque estamos en Cristo. A ver todos pues. Se necesita Cristo para amar a Panaria. Amamos a Francis. Sí, también hay que incluirla en el coro. ¿Cuántos dicen amén? Amamos a Francis y amamos a Francis y amamos a Francis porque estamos en Cristo. Se necesita Cristo para amar a Francis. Y luego amamos a todos ya para terminar. Pero el amor de Cristo, dijo Pablo, me constriñe. Dijo capítulo 5 en Romanos, dijo Pablo, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos demostrar ese amor como el buen samaritano. Aleluya. Hermano, el buen samaritano no solo sintió lástima por el herido, sino que se activó de inmediato, arriesgándolo todo. Versículo 34 y 35, amén. Aquí vamos a ir ya para el tercer punto. Versículo 34 y 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dijimos 34, ¿verdad? Yo muy bien, que es 35, dice. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Recordemos que en aquella época no había medicinas. ¿Cuántos dicen amén? No había, la ciencia no estaba avanzada como hoy en día, y pues se utilizaba mucho estos materiales para curar a una persona herida. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo: por tus constantes molestias de estómago, bebe un poco de vino, no de cerveza. ¿Cuántos dicen amén? No me vayan ustedes a confundir con ¿qué está tomando su gallo? No. El vino no fermentado. Tal vez tenía algo de alcohol, pero lo usaban para sanidad. Pero los borrachitos agarran todos estos versículos, bien que se los de memoria. Se los saben de memoria. No, ya, el pastor lo dijo el otro día, me acuerdo bien. Pero no se acuerdan de Malaquías 3:10 cuando dice: amar a Dios y al prójimo implica movernos, servir, responder a la necesidad o a las necesidades reales de la gente. Amén. Un amor que no actúa se queda incompleto. Y el amor que viene de Dios siempre nos impulsa a hacer algo por los demás. Siempre nos va a impulsar. En este tiempo existía una fuerte amistad, usted sabe, entre judíos y samaritanos. ¿Se acuerda usted? Cuando Jesús vino con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dijo: ¿sabes qué? No sé por qué me pides a mí de beber si tú sabes que entre judíos y samaritanos no se le llevan bien. Es como decir: vamos a juntar aquí en la iglesia a los rojos y a los cremas, se van a agarrar a trancazos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no se querían, no se quieren, se odiaban a muerte. ¿Cuántos dicen amén? Aquí están los hermanos que le van a los colorados, a los rojos. Ahora, aún así, fíjate bien, aún así seguramente el buen samaritano, sabiendo esta cosa, no permitió que los prejuicios culturales, oye bien, repito esta frase, no permitió que los prejuicios, amén, culturales y religiosos o sociales definieran su respuesta. Para él, para el buen samaritano, el hombre herido no era un judío, sino una persona necesitada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú veas la necesidad, no te vayas de largo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. No te vayas de largo y digas: bueno, este no es mi problema, ahí se le echan, hay que se queden. Necesitamos hacer algo.
La gente nos va a conocer no solamente porque predicamos, sino también por nuestras buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Buenas obras. La gente ve nuestras buenas obras, sin importar a quién. Ayer estaba un soldado, dice, cuando yo le dije que podía pasar al baño, dice, ay hermano, dice, tenemos desde el mediodía aquí parados, dice, y desde el mediodía me estoy aguantando del baño, y la panza ya me truena. Le digo, no tenga miedo, pásale. Ahí tardó como media hora. Si andaba cargadito, ¿cuánto dice amén? Pero esto se queda grabado. Me acuerdo que un hermano, ya un pastor, me dio chance, mire qué buena gente, que a todo dar. Y le va a ir a comentar a su esposa, mira, mi hija estaba desde las 3 de la tarde con la panza bien inflada, andaban unos cólicos aquí, nadie nos daba baño, pero ya es que llegó un hermano y nos abrió la iglesia y nos dio chance. Y mira qué bonito se siente ya cuando, Dios mío. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Las buenas obras se quedan grabadas en la mente de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú veas en la iglesia necesidad, hazlo tú. Porque luego cuando llega alguien a la puerta, lo curioso es que lo reciben y luego me dicen, pastor, ahí le hablan. Y resulta que quería el pasaje para irse hasta Coatepec. Digo, no, pues denle ustedes, ¿por qué me lo echan a mí? El amor que Dios pone en nuestros corazones no discrimina ni selecciona a quién ayudar. El amor de Dios no se fija en la raza, no se fija en la condición social, el pasado o las diferencias personales. Simplemente, como dice el dicho, hace el bien sin mirar a quién. Y eso es grandioso. Dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Cada buena obra que tú haces, la gente va a decir, gracias Dios. Ellos van a glorificar a Dios, aunque no lo conozcan. Van a decir, gracias Jesús. O muchos de ellos van a decir, gracias Diosito Santo. Toda buena obra ayuda para que el nombre de Jesús sea glorificado. Quiero ir al último punto para irnos. Ahí hay café y hay pan, para que tome pan con su café. Quiero hablar acerca de dando con generosidad sin esperar nada a cambio. Mire, el buen samaritano no simplemente vendó las heridas, no simplemente lo montó en la cabalgadura y lo llevó al mesón, sino que dice el versículo 34 y 35, dice, y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y luego dice, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Maravilloso. La ayuda del buen samaritano no fue limitada ni calculada. Él dio su tiempo, él dio sus recursos, él dio sus fuerzas sin esperar reconocimientos ni aplausos o recompensa. Él lo hizo. Después de llevar al herido al mesón, dice la Biblia que también dejó dinero suficiente para que continuaran cuidando a este hombre, cubriendo cualquier gasto adicional. Y no solamente esto, sino que él dijo, si algo queda de ver cuando yo regrese, te lo pago. Esta actitud nos enseña que la verdadera generosidad nace de un corazón confiado en Dios. Cuando entendemos que todo viene de Dios, somos capaces de dar libremente y con alegría, sin medir el beneficio personal ni esperar nada a cambio. El buen samaritano no ayudó desde lejos ni de forma superficial, se involucró profundamente en la situación del hombre malherido. No solamente lo levantó y lo curó y le dijo, bueno, ya puedes caminar, ahí te le echas. Lo llevó hasta el mesón, hasta allá donde el hotel aquel, ahí lo pone en una cama, cuida de él. Le dice al día siguiente al mesonero, mira que hay 2 denarios, o sea, 2 denarios eran salario de 2 días.
Pero si hay algo más, dice, que quede a deber, cuando regrese yo te pago. O sea, él sí pagaba. ¿Cuántos dicen amén? No como algunos de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Ya te tienen ahí, ¿cómo se llama? En el buró de crédito, ¿cómo se llama esa cosa? Ya te persigue el FBI, la Interpol, la policía, la PGR de México, y ya te persigue medio mundo. Que Dios nos ayude. Ahora, hermano, escucha bien. Esto es que él no fue indiferente ni distante ante el dolor ajeno. O sea, fue empático. Se puso en los zapatos de aquel hombre. Dijo, tal vez este hombre viene de trabajar, lleva su dinero, va a ir con su familia, le lleva la comida. Fue empático. Quien ama como Dios ama, no se pasa de largo, se acerca, acompaña al que sufre y se compromete a aliviar la necesidad de otros, usando, escucha bien, los recursos que tiene a su alcance. Eso es lo que hizo el hombre. Vamos a cerrar en esta noche. La parábola del buen samaritano nos desafía a vivir un cristianismo práctico. ¿Cuántos dicen amén? Visible. Un cristianismo lleno de misericordia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo quiero misericordia, quiero, y no sacrificios? Es lo que yo quiero. Nos recuerda que amar a Dios se refleja en cómo tratamos a quien encontramos en el camino, a cómo tratamos a los demás que no son como nosotros. Un corazón lleno de amor, hermano, lleno de amor de Dios, no ignora el sufrimiento. Un corazón lleno de Dios no se deja dominar por el miedo ni por los prejuicios, y no escatima esfuerzos para ayudar. Jesús le dijo al hombre, fíjate bien la respuesta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús, como todo lo sabe, le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, el Señor quiere que no solamente quede en palabras, sino que vayamos a la acción. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, hermano, involucrarnos más, porque hay tanta necesidad en esta nación como en cualquier otra nación, y necesitamos hacer más. Necesitamos orar por la gente, necesitamos invertir, necesitamos, hermano, invertir nuestro tiempo, esfuerzo, dinero, amén, con misericordia, sin esperar nada a cambio, sino hacerlo porque amamos a Dios y porque amamos a la gente. Eso, hermano, es glorioso. Hay días en que yo digo, Señor, hoy no voy a la iglesia. También a mí me pasa. ¿Cuántos dicen amén? No voy a la iglesia. Pero digo, y si no voy a la iglesia y llegan los hermanos, ¿qué van a decir de mí? No, van a decir algo bien feo. ¿Cuántos dicen amén? Van a decir, pastorcito que tenemos, mira, hoy no vino porque se quedó a ver Netflix, se quedó a ver La Rosa de Guadalupe. Y hay días en que digo, Señor, quiero quedarme acostado, sentado aquí, con los ojos cerrados. Pero no, como dijo Pablo, el amor de Dios me constriñe. Y digo, Dios, yo voy a ir con mis hermanos, porque tú me encomendaste una obra y la voy a cumplir hasta el último día de mi vida. Dele un aplauso fuerte a Cristo, dele gracias al Señor, pero dele el aplauso fuerte con toda el alma y con todo el corazón.